imaginé que una simple conexión por Bluetooth pudiera destruir toda mi vida. Pero así fue. Todo comenzó un martes por la tarde, uno de esos días en los que nada parece especial, hasta que se convierte en una fecha grabada como un cuchillo en el pecho. 16 de abril. Lo recuerdo bien porque era el día anterior al pago mensual de facturas. Como siempre, estaba revisando nuestro presupuesto familiar. Yo soy Iván, 39 años, y he estado casado con Clara durante 11 años. Nuestra relación, o al menos eso pensaba, era un ejemplo de estabilidad. Sin lujos, sin escándalos, solo paz. O eso creí. Clara tenía la costumbre de asistir a un club de lectura los martes por la tarde. Decía que era una forma de nutrir su alma y conectar con otras mujeres. Yo solía quedarme en la oficina hasta tarde, resolviendo pendientes. Pero ese martes, el sistema de la empresa colapsó. Nos enviaron a casa temprano. A las 14:30 ya estaba en el coche, pensando en aprovechar el tiempo para ir al supermercado por papel higiénico, café y los dulces que le gustaban a Clara. Puse Spotify y abrí la opción de conectar por Bluetooth. Pero, en vez de enlazar con mi coche como siempre, el móvil se conectó al Toyota Highlander de Clara. Me desconcerté. Su coche debía estar estacionado en casa de Teresa, su amiga del club. Pero lo que escuché me heló la sangre. Risas. La voz de Clara. No era una risa cortés. Era una risa profunda, íntima. Luego escuché otra voz, masculina, conocida. Era Jorge. Jorge, mi mejor amigo desde la universidad. El padrino de nuestra boda. El hombre que dormía en mi sofá cuando se divorció. Él no sospecha nada, dijo Clara entre risas. Iván cree que estás en el club de lectura y que yo estoy en un congreso en Sevilla. Confía demasiado. Como cuando casi nos pillan en la boda de mi prima. Solo tenemos que esperar a que firme los papeles de la casa y todo será nuestro. No podía creerlo. Cada palabra era un cuchillo. Clara, Jorge, mi esposa, mi mejor amigo. Faltan solo 97 días para que se cierre el trámite fiscal. Entonces, todo estará listo. Casa, cuentas y la vida que siempre soñamos. Sin el idiota ese. El idiota era yo. No sé cómo desconecté la llamada. No recuerdo cómo llegué a casa, solo que me quedé inmóvil, con el móvil en la mano, el corazón en ruinas. No lloré, no grité. Solo abrí la app de notas y escribí: 97 días. El plan comienza hoy. Creía que guardar un secreto era lo más difícil. Me equivoqué. Lo más duro es fingir que no sabes nada. Comer juntos, dormir juntos, escuchar sus mentiras y sonreír como si nada. Yo lo hice, y lo llamé. Operación Ave Fénix. Al día siguiente, no fui al trabajo. Cerré la puerta del despacho, creé un correo secreto, abrí un drive privado y lo llamé Renacimiento. Allí, guardé todo. Audios del coche, capturas de transferencias sospechosas, recibos de hoteles y restaurantes. Todo. Cada noche dormía junto a Clara. Ella abrazaba su almohada. Yo abrazaba el odio silencioso. Ella no sabía que tenía acceso a sus ubicaciones gracias al plan familiar del móvil. Tampoco sabía que aún estaba conectada a mi tablet, donde recibía sus mensajes. Leí todo. Solo falta que firme. Hazle creer que decide él. Jorge respondía: en 3 meses seremos libres, sin mentiras, sin fingir amor. No sentí rabia, solo frío. Un frío que endurecía cada célula de mi cuerpo. Me volví el esposo perfecto, el amigo atento. Clara pensó que todo estaba bajo control. Era lo que yo quería. Busqué a Silvia, una abogada recomendada en foros. Me dijo: no reacciones con emociones, actúa con estrategia. Así lo hice. Abrí cuentas a mi nombre. Saqué copias de todo. Preparé evidencia. Le propuse a Clara que pusiera la casa a su nombre. Por razones fiscales. Sonrió como una niña. La vi revisar mi móvil a escondidas. Dejó de sospechar. Creyó que me tenía en sus manos. Yo dejaba pistas falsas a propósito. Clara mordió el anzuelo. Pensó que el plan funcionaba. Preparé la entrega de unos sobres. Uno para Clara, con la demanda de divorcio, el bloqueo de bienes y la grabación del coche. Otro para Jorge, solo con el audio. Y uno para mí, con la nota que escribí el primer día. No olvides quién eres. El día 98 llegó. Nadie más lo sabía.
Clara creyó que íbamos al notario. Jorge pensó que brindaríamos. A las 9:47 entré a la oficina de Silvia. Firmé todo. A las 10:30 fui al banco. Mostré las pruebas. Congelaron las cuentas conjuntas. A las 12:43 regresé a casa. Coloqué los sobres sobre la mesa. Y me fui. Clara recibió un mensaje a las 14 se Montbleu. Gracias por los 97 días. Qué buena actriz eres. Pero la obra terminó. Apagué el móvil. A las 18 Chomscoes estaba en mi nuevo apartamento. Pequeño, limpio, mío. Recibí un email del abogado de Jorge. Está dispuesto a renunciar a todo si mantenemos esto en silencio. No, no busco venganza. Busco verdad. Esa noche dormí. Y soñé con fuego. Pero esta vez no intentaba apagarlo. Lo dejé arder. Al amanecer, supe que había empezado de nuevo. Libre. Sin mentiras. Sin máscaras. Soy Iván. Ya no soy el esposo engañado. Ni el amigo traicionado. Soy el hombre que cruzó el infierno con los ojos abiertos y regresó. Y he vuelto para quedarme. El día 99 amaneció sin sobresaltos, como si el universo aún no se hubiera enterado de que algo se había roto para siempre. Me desperté temprano, no por costumbre, sino porque mi cuerpo ya no conocía el descanso profundo. Abrí las ventanas del nuevo apartamento y dejé que el aire frío de la mañana barriera los restos de una guerra silenciosa. Silvia me había dicho que los primeros días serían los más peligrosos. No por Clara o Jorge, sino por mí mismo. Te sentirás tentado a mirar atrás, a leer sus mensajes, a buscar respuestas que ya no necesitas. Tenía razón. La tentación estaba ahí, en cada sonido del teléfono, en cada notificación. Clara había dejado más de 20 mensajes de voz. Jorge había escrito una especie de disculpa disfrazada de preocupación. No quise que pasara así, hermano. Hablemos. Mereces una explicación. ¿Una explicación? No. Ya lo había escuchado todo. No necesitaba más versiones edulcoradas de una traición. Ese lunes decidí volver a trabajar. Nadie en la oficina sabía nada. A sus ojos, yo seguía siendo el Iván eficiente, cordial, reservado. Saludé, respondí correos, organicé pendientes. Pero dentro de mí, algo era distinto. Por primera vez, no me sentía un hombre partido. Me sentía alguien que había decidido cerrar la grieta con sus propias manos. A la hora del almuerzo, me refugié en un café de barrio. El dueño, un hombre mayor con acento andaluz, me sirvió un café con leche y una tostada con aceite de oliva y jamón serrano. Lo simple se volvió hermoso. Me tomé el café con calma, y por un instante, fui solo eso. Un hombre desayunando solo, sin pasado, sin peso. A la tarde, recibí una llamada de Silvia. Su voz, firme como siempre. Todo se ha presentado. El juez aprobó la medida cautelar. Clara no podrá mover ni un euro sin autorización. Jorge, por su parte, ha firmado la renuncia notarial a cualquier bien en disputa. Asentí en silencio. Lo sabía, lo había planificado, pero escucharlo era distinto, era real. Esa noche empecé a empacar lo que quedaba en el trastero del antiguo piso. Algunas cosas seguían allí. Cajas con libros, fotos de mi infancia, una lámpara de escritorio que había reparado con Jorge años atrás. Al sacarla me detuve. Dudé, pero luego la dejé sobre una pila que iría a donación, porque incluso los objetos guardan memoria, y yo ya no necesitaba recuerdos con doble filo. En mi nuevo hogar, coloqué una sola foto en la repisa. No era de Clara, ni de nadie más. Era una imagen que tomé en la costa de Galicia hace años, el mar rompiendo contra una roca solitaria. Por primera vez, entendí por qué me había gustado tanto esa imagen, no por la fuerza del agua, sino por la quietud inquebrantable de la roca. Esa noche, Clara volvió a escribir. Esta vez, no pidió perdón. Solo me dijo, todo lo que hiciste fue cruel. Y por primera vez, respondí, no, cruel fue tu plan. Lo mío fue justicia y silencio. Bloqueé su número. Antes de dormir, escribí una última entrada en la carpeta digital que titulé Renacimiento. No era una prueba. No era un archivo legal. Solo una frase. Hoy no pensé en ella. Y eso ya es una victoria. Porque el fuego ya pasó. Y ahora, solo queda el suelo fértil que dejó atrás. El día 104 comenzó con una claridad extraña.
El cielo estaba limpio, como si lo hubieran lavado durante la noche. El aire tenía un olor a pan tostado y tinta vieja, una mezcla que provenía de la panadería de la esquina y del taller de encuadernación que abría sus puertas a esa hora. A veces, el dolor no se va, solo cambia de forma. Y en esos días, ya no era un cuchillo en el pecho, sino una sombra que me seguía a un paso de distancia. No hablaba, no dolía como antes, pero estaba ahí, recordándome que lo que había vivido no se olvidaba con un par de firmas ni con una mudanza. Empecé a escribir, no un libro, no una carta de despedida, solo párrafos sueltos, pensamientos que antes me pesaban y ahora salían solos. Como este: cuando alguien rompe tu confianza, no rompen solo la idea de ellos, rompen la idea que tú tenías de ti mismo junto a ellos, y reconstruirse es aprender a vivir sin esa imagen. Silvia me llamó al mediodía. Me dijo que Clara había firmado los papeles del divorcio, sin protestar, sin lágrimas, solo una rúbrica rápida y un suspiro largo. Según su asistente, no llevaba maquillaje, llevaba las ojeras. No me alegré, pero tampoco sentí pena. Sentí cierre, como quien cierra un libro que ya no quiere releer. Esa tarde volví a pasar por el mismo café de barrio. El mismo camarero me reconoció. ¿Otra vez solo?, preguntó con amabilidad. Sí, pero esta vez por elección. Me sirvió lo de siempre, y esta vez no necesité mirar el móvil, ni para evadir ni para esperar. Solo miré por la ventana cómo la gente cruzaba la calle, cómo alguien abrazaba a su hija, cómo un perro ladraba a las palomas. La vida seguía, y yo también. Al volver al apartamento, abrí una caja que aún no había tocado. Dentro, una vieja libreta con listas de cosas que quería hacer antes de los 40. Viajar al norte, aprender carpintería, tomar clases de fotografía. Reí. Qué ingenuo era. Qué honesto. Marqué una página. Luego marqué otra. No por nostalgia, sino porque ahora, con todo lo que había perdido, tenía espacio para empezar a ganar. Esa noche, escribí una nueva entrada en la carpeta Renacimiento. Hoy no lloré al recordar. Hoy solo recordé. Y eso también es avanzar. Y dormí. No profundamente, pero sin pesadillas, que a veces ya es mucho decir. El día 112 comenzó como tantos otros, con café negro y silencio. La diferencia era que, esta vez, el silencio no pesaba. No era una ausencia. Era una presencia nueva, casi amable. Había aprendido a vivir con él, a no tenerle miedo. A veces, incluso lo buscaba. Llevaba días pensando en la lista de la libreta. Había tachado una: leer 3 libros en un mes. Lo conseguí sin querer, como quien sin darse cuenta empieza a caminar más rápido solo porque ya no carga una piedra atada al pecho. La siguiente en la lista decía: tomar una clase que no sirva para nada útil. Reí al leerlo. Me conocía bien. Siempre fui de los que preguntaban: ¿y esto para qué sirve? Pero ahora quería hacer cosas que no sirvieran más que para hacerme sentir vivo. Busqué un taller de fotografía en el barrio, uno de esos que se anuncian con carteles hechos a mano, pegados en la ventana de una tienda de Marcos. El curso empezaba ese viernes. Me apunté sin pensarlo demasiado. El primer día llegué puntual. El aula era pequeña, con luz natural que entraba por una claraboya y una pizarra cubierta de polvo. Éramos 8 personas, distintas edades, distintas historias. Nadie se presentó con títulos, solo con sus nombres y por qué estaban allí. Quiero aprender a mirar de nuevo, dije cuando me tocó el turno. La profesora, Laura, tenía una voz suave y una forma de hablar que no necesitaba alzar el tono para llenar el espacio. Nos dio cámaras analógicas, carretes y una tarea simple: salir y fotografiar algo que, sin saber por qué, no podíamos dejar de mirar. Salí a la calle con la cámara colgada al cuello y un cuaderno en el bolsillo. Caminé sin rumbo. En una esquina vi a una mujer mayor acariciando a un gato callejero mientras le susurraba algo. Clic. Más adelante, un niño dormido sobre el hombro de su madre en el autobús. Clic. No eran fotos perfectas, pero tenían algo que me obligaba a frenar, a estar presente. Al volver al aula, Laura miró mis fotos y dijo: «Tienes una forma muy callada de mirar, como si pidieras permiso con los ojos». Me quedé pensando en eso durante días. El domingo, mientras revelábamos los negativos, noté que alguien más trabajaba en silencio como yo. Era una chica que apenas hablaba.
Se llamaba Lucía. Tenía el pelo corto, una cicatriz en la muñeca y una forma de mirar que no juzgaba. Solo observaba. Ese día compartimos mesa. No hablamos mucho. Pero cuando ella vio una de mis fotos, una de un banco vacío bajo un árbol, me dijo: «Ese banco parece que está esperando a alguien que ya no va a volver, pero igual sigue ahí», como si no le importara. Asentí. Y sin querer, sonreí. Al llegar a casa, escribí en la carpeta «Renacimiento». Hoy, por primera vez, sentí curiosidad por alguien nuevo. No necesidad, no vacío, curiosidad. Y eso quizá es el principio de algo. Dormí con la ventana abierta. Dejé que el viento entrara, porque por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de que me revolviera los papeles. El día 119 no tuvo nada extraordinario, salvo que Lucía se sentó a mi lado sin decir palabra y me ofreció un caramelo de menta. Lo acepté con una sonrisa muda. Ella volvió a su cuaderno y siguió dibujando algo con tinta azul. No pregunté qué era. No necesitaba saberlo. Ese fue el ritmo en que todo empezó. No con palabras, ni gestos románticos, ni promesas bajo la lluvia. Empezó con silencios compartidos que no pesaban, con miradas que no invadían, con gestos pequeños que decían: «Estoy aquí, pero no te exijo nada». Aquel viernes, Laura nos propuso una salida nocturna para fotografiar la ciudad con otra luz. Nos citamos frente al Teatro Antiguo, justo cuando las farolas comenzaban a encenderse. Caminamos en parejas. Lucía y yo nos quedamos atrás, sin coordinarnos. Era natural. Ella fotografiaba sombras. Yo, reflejos. En un momento, me sorprendí mirándola en vez de mirar a través del lente. Tenía algo en la postura, en la forma en que se detenía, que me hizo pensar: ella también ha vivido pérdidas. Cuando revelamos las fotos al día siguiente, notamos que, sin planearlo, habíamos captado el mismo rincón, una banca frente a una floristería cerrada, desde ángulos distintos. Lucía me mostró su foto y me dijo: «La mía está torcida». «La mía está vacía», respondí. Ambos reímos. Fue la primera vez que la escuché reír. No fue una carcajada. Fue apenas un soplo de aire con intención de ser sonido. Pero me pareció hermosa. Ese día, después de clase, me preguntó si quería acompañarla a un pequeño mercado de pulgas que se organizaba cerca del río. Acepté, no porque quisiera llenar mi casa de más cosas, sino porque por primera vez en mucho tiempo quería compartir tiempo con alguien sin sentir que estaba dejando partes de mí atrás. Caminamos entre puestos de libros antiguos, postales de ciudades que ya no existían y radios oxidados que aún sonaban si uno soplaba bien los cables. En uno de los puestos encontró una cámara Polaroid vieja. Me la puso entre las manos y dijo: «No hace falta que funcione. A veces, solo hay que sostener las cosas para saber si se sienten bien». No compré la cámara, pero esa frase me siguió el resto del día. Esa noche, en casa, abrí la carpeta Renacimiento y escribí: «No estoy enamorado. No aún. Pero hoy, por primera vez, no pensé en lo que perdí. Solo pensé en lo que quizá pueda encontrar si sigo caminando». Apagué la luz, y en la oscuridad no me sentí solo. Me sentí en paz. El día 125 trajo lluvia. No una tormenta, sino esa llovizna persistente que obliga a la ciudad a bajar el ritmo. Era sábado, y el taller de fotografía seguía en pie, aunque Laura había dicho que podíamos tomarnos el día libre. Aún así, fui, y Lucía también. Nos encontramos en la puerta, los dos con las cámaras colgadas al cuello y sin paraguas. Nos miramos, y simplemente entramos, sin preguntas, sin excusas. Laura nos dejó las llaves, y pasamos la mañana revelando negativos que ya conocíamos. Pero no se trataba de eso. Se trataba del acto de compartir espacio. Lucía trajo un termo con té de hibisco. Yo, una bolsa de bollos de canela. Nos sentamos en la mesa del fondo, entre cubetas de líquidos y papeles húmedos, y comimos en silencio. Me di cuenta de que no había tocado el tema de Clara en semanas. Ni con Silvia, ni con mi hermano, ni conmigo mismo. Era como si el incendio hubiera terminado y ahora solo quedara aprender a vivir entre las cenizas, o sobre lo que crecía entre ellas. Después de limpiar, Lucía se acercó a una repisa llena de fotografías antiguas. Tomó una al azar, me la mostró. Era de un puente sin nombre, tomado desde abajo. Me dijo: «Siempre me gustaron los puentes, no por lo que conectan,
sino porque hay que confiar para cruzarlos. La miré. Me di cuenta de que ella también era un puente, uno que aún no me atrevía a cruzar, pero por primera vez quería hacerlo. Caminamos juntos bajo la lluvia. No había destino, solo pasos. La ciudad parecía más callada de lo normal, como si todo nos diera espacio para hablar sin palabras. En un momento, Lucía se detuvo frente a un escaparate con lámparas antiguas. Se quedó mirando una que tenía una base de bronce y tulipas de vidrio ámbar. Le dije, ¿quieres entrar? Negó con la cabeza. Solo quería recordar cómo era tener cosas bonitas sin tener que comprarlas. Y ahí lo supe. No estaba sola en sus silencios. Y yo no era el único que reconstruía algo desde adentro. Al llegar a su edificio, se detuvo en la puerta y dijo, «Me gusta estar contigo porque no tengo que explicarme». No respondí con palabras. Solo asentí y esperé a que subiera antes de darme la vuelta. Esa noche, no encendí la televisión. No puse música. Solo me senté con la libreta entre las manos y escribí, «No sé si esto es amor, pero sé que no es miedo». Y eso, para mí, ya lo cambia todo. Apagué la luz. Afuera, la lluvia seguía, pero por dentro, todo estaba sereno. El día 132 comenzó como un domingo cualquiera. Café, periódico, ventana abierta. Lucía había enviado un mensaje la noche anterior. «Hoy necesito estar conmigo». Lo entendí. No respondí con palabras, solo con un emoji de luna. Ella sabría que estaba bien. Salí a caminar por el rastro, ese mercado donde el ruido parece parte del aire. Me perdí entre puestos de libros, cámaras rotas, vinilos rayados y platos desparejados. Me gusta ver lo que otros dejaron atrás. Me hace pensar que todo puede tener una segunda vida, incluso nosotros. Estaba hojeando un ejemplar viejo de un libro de fotografía cuando escuché una voz que me hizo girar el cuello antes de pensarlo. No por curiosidad, sino por instinto. La voz decía mi nombre entero. Esa forma en que solo 3 personas solían decirlo. Mi madre, un jefe y ella. Me giré. Clara. Estaba de pie, a unos metros, con una bufanda gris que le conocía, y un bolso de cuero que habíamos comprado juntos en una feria años atrás. Su cabello más corto, su mirada más opaca. Iván. Solo necesito un minuto. Respiré hondo, no por rabia, sino para no ahogarme en el mar de cosas que creí ya enterradas. Asentí. Caminamos hacia un rincón del parque cercano, lejos del gentío. Se sentó. Yo no. No podía. Sé que no esperas disculpas, pero quería darte algo. Me extendió un sobre. No lo tomé al principio. Lo miré a los ojos. Estaban cansados. Más que antes. Dentro del sobre, me dijo, estaban las cartas que nunca me envió, que escribió durante los 97 días, que escribió después. Cartas sin respuestas, sin destino. No las leo, aclaró. Solo las escribía para no enloquecer. No supe qué decir. El silencio se estiró como una cuerda tensa. Vi una de tus fotos, en la galería, la del banco frente a la floristería. Sabía que era tuya. Sé cómo ves el mundo. Y no quería que mi última huella en él fuera la mentira. Le agradecí, no por las cartas, sino por no fingir que podía arreglar lo que rompió. Al volver al apartamento, dejé el sobre la mesa. No lo abrí, lo miré, y luego escribí, el pasado tiene voz, y a veces regresa, pero eso no significa que merezca quedarse. Lucía me llamó más tarde. No le conté nada. Solo escuché su voz decir, «Hoy ya no necesito estar sola. ¿Tú?» Y supe que, a pesar de todo, el futuro aún me elegía. El día 134 amaneció gris, no por el clima, sino por dentro. Esa especie de opacidad que llega cuando algo que creías sellado se agita sin previo aviso. El sobre seguía sobre la mesa, intacto. No lo había abierto. No lo haría. Pero su presencia llenaba el apartamento como si gritara. Lucía llegó con pan recién horneado y una bufanda nueva. La vi en un puesto. Me recordó a ti. Era azul oscuro, como las noches en que no hablábamos pero sabíamos que estábamos cerca. Me besó en la mejilla. Yo no pude devolver el gesto igual. Ella lo notó, pero no preguntó. Pasamos el día en su casa, sin cámaras, sin libros, sin distracciones. Solo café y una playlist de jazz que parecía saber cuándo callar. En un momento, me preguntó si quería quedarme esa noche.
Asentí. Pero antes de dormir le dije, hay algo que nunca conté, a nadie, ni siquiera a mí mismo, en voz alta. Ella esperó. No interrumpió, ni con gestos. Solo me miró. El día que escuché aquella conversación, no fue la traición lo que me destrozó. Fue la certeza de que yo lo sabía desde antes. Algo en mí lo sabía. Pero elegí no ver, porque era más fácil sostener la mentira que enfrentar el vacío. Lucía se acercó. Me tocó la mano. Eso no te hace débil. Eso te hace humano. Me quebré. No con lágrimas. Con silencio. De esos que duelen en la garganta. De esos que se liberan cuando por fin alguien escucha sin juzgar. Dormimos abrazados. No como pareja. No como promesa. Como dos sobrevivientes que entienden que a veces el refugio no es un lugar, sino un cuerpo que no exige explicaciones. Al despertar, el sobre ya no pesaba. No porque se hubiera ido, sino porque, por primera vez, lo había reconocido por lo que era. Un recordatorio de todo lo que ya no me pertenece. Esa mañana, al volver a casa, lo metí en una caja con otras cosas que decidí no conservar. No lo quemé. No lo abrí. Solo lo guardé. Porque hay cosas que no se cierran con palabras. Solo con tiempo y elección. Abrí la libreta y escribí, hoy me habité sin culpa. Y eso ya es amor propio. El día 138 amaneció con sol. No el sol hiriente del verano, sino uno de esos que calientan sin apurar, que apenas rozan los bordes de las cosas como si pidieran permiso para quedarse. Abrí la ventana y dejé que entrara, sin miedo a que removiera nada. Ya no había nada que esconder. Lucía llegó con 2 cafés y un sobre de papel reciclado. Dentro, una fotografía. La revelamos juntos. Era una toma que no recordaba haber hecho. Ella sentada en la acera frente al taller, con la cabeza inclinada hacia un cuaderno. La luz le caía justo detrás, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa para no interrumpirla. Estaba pensando en ti, dijo al ver la imagen. No supe qué responder. Solo sentí algo dentro moverse. No como una sacudida, más bien como el primer latido de algo que había estado dormido mucho tiempo. Ese día, salimos a caminar por el barrio. Nos detuvimos frente a una librería pequeña donde vendían cuadernos artesanales. Lucía los tocaba como si leyera con los dedos. Compré uno sin decirle nada. Ella me miró, curiosa. ¿Vas a volver a escribir? No dejé de hacerlo, solo que ahora quiero escribir algo que no duela. Pasamos la tarde en un parque. No hablamos mucho. No hacía falta. El silencio entre nosotros ya no era un hueco, sino un espacio donde algo nuevo podía crecer. Cuando volvimos a su casa, Lucía me pidió que no me fuera, no como quien necesita compañía, sino como quien elige abrir la puerta. Me quedé. Cocinamos pasta con albahaca y ajo. Reímos porque el ajo se quemó un poco, pero igual lo comimos. Después, pusimos música suave y nos sentamos en el suelo, espalda contra espalda, leyendo fragmentos de libros al azar. Al cerrar el cuaderno, ella dijo, si alguna vez quieres empezar de cero, conmigo no tienes que explicar nada. Solo decir, aquí estoy. Esa noche, dormí con la cabeza en su pecho. Escuché su respiración como quien escucha el mar desde una cabaña en la orilla. Me sentí en casa. Por primera vez, en casa. A la mañana siguiente escribí, he dejado de correr. Y sin darme cuenta, ya estoy echando raíces. El día 145 comenzó sin sobresaltos. Y eso, para alguien como yo, ya era un regalo. Desperté antes que Lucía. La observé dormir por unos segundos, como si quisiera asegurarme de que todo era real, que yo estaba ahí, que ella también, y que ya no había una herida abierta gobernando mis días. Me levanté con suavidad y preparé café. No porque fuera una rutina, sino porque, por fin, empezaba a disfrutar los pequeños actos que antes hacía solo por inercia. Cuando Lucía entró a la cocina, aún con el cabello revuelto y una de mis camisetas puesta, me miró como si el mundo no fuera un lugar tan complicado. ¿Qué escribiste hoy?, preguntó, sabiendo que yo siempre anotaba algo antes de que el día comenzara del todo. Le mostré una frase en mi cuaderno nuevo. Hoy no me duele haber amado. Me honra haber sobrevivido. Ella no dijo nada. Solo me abrazó por la espalda mientras tomaba su café. Y en ese instante, supe que mi historia con Clara ya no dictaba el ritmo de mis pasos, que Jorge no era más que una sombra sin peso, que todo lo vivido, por más oscuro que haya sido, me había traído hasta esta cocina,
hasta esta calma, hasta esta nueva posibilidad. Esa tarde fuimos al taller. Laura había montado una pequeña exposición con los trabajos finales del curso. Cada uno teníamos una sección. Yo elegí colgar 4 fotos. El banco vacío frente a la floristería, el puente que fotografié con Lucía, una toma del parque donde solíamos sentarnos en silencio, y por último, la imagen de Lucía frente al taller. Nadie preguntó por los significados. Solo miraban. Y yo dejé que miraran. Por primera vez, no sentí vergüenza de lo que otros pudieran ver en mi trabajo, porque no eran cicatrices, eran trazos de algo nuevo. Lucía me tomó de la mano mientras un grupo se acercaba a nuestras fotos. ¿Te molesta que estemos así, tan visibles?, me susurró. Negué con la cabeza. No más escondites, no más vivir a medias. Esa noche, mientras volvíamos a casa caminando, sin prisa, sin rumbo fijo, supe que todo había cambiado. No porque me hubiese enamorado, sino porque, después de todo, había vuelto a confiar. En mí, en el tiempo, en los comienzos sin nombre. En casa, escribí mi última entrada en la carpeta Renacimiento. No sé a dónde va esta historia, pero ya no temo escribirla. Y si este es el primer capítulo de algo nuevo, entonces estoy listo para leerlo en voz alta. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por caminar a mi lado en cada capítulo, por respirar conmigo el silencio, la rabia, la reconstrucción y esta paz inesperada. Esta no fue solo una historia sobre una traición, fue sobre el renacimiento, sobre cómo, a veces, hay que cruzar el infierno en silencio para volver a confiar en la luz. Si sentiste que esta historia te habló en algún rincón del alma, déjame un comentario. Cuéntame lo que te removió, lo que sanó. Y si quieres seguir siendo parte de este espacio donde las heridas no se esconden, sino se nombran, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia. Porque aquí, cada relato es un acto de verdad. Nos vemos pronto. Y recuerda, no todos los incendios destruyen. Algunos son la única manera de volver a nacer.